Bienvenidos a Bits, Bots y Bolsas, conversaciones con los cracks del retail. Aquí conversamos con líderes del retail sobre las estrategias y tendencias que están transformando la industria. Inspírate con sus decisiones y visión para un futuro innovador. Comencemos. Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Bits, Bots y Bolsas. Hoy tenemos el placer enorme de conversar con alguien que, si te dedicas al retail en España, seguro ya la conoces, pero si sos de Latinoamérica, la vas a conocer y la debes conocer después de este episodio. Cristina lleva 25 años en el retail y los hizo todos desde adentro. 6 años en Decathlon, 7 en Media Market, dirección regional en PC City, 8 años en Prosegur construyendo la división B2B de retail en 17 países entre Europa y Latinoamérica, y que tiene muchísima experiencia y mucho para contar, ya la vamos a escuchar. Y después hizo algo bastante inusual. En lugar de seguir escalando dentro de una corporación, se puso a construir instituciones. Hoy dirige la Asociación Española, dirige la Women in Retail, que es una asociación, corregime Cristina, pero que agrupa a muchas ejecutivas y muchas mujeres que están metidas Así en el mundo es. del comercio minorista. Y un detalle también que me encanta de Cristina es que es licenciada en periodismo y empezó estudiando cómo se cuentan las historias. Y hoy es una de las personas que mejor entiende que el retail también tiene una historia para contar y muy grande. Así que, Cristina, muy bienvenida. Es un gusto enorme tenerte conmigo. Muchísimas gracias, Lucas, y encantada de pertenecer a este Bitbots en Bolsas, ¿no? Vamos a hablar, es la combinación de hablar de retail, pero también un poco de tecnología y lo que se viene. Y también, obviamente, vamos a hablar de la participación tan importante de las mujeres en esta industria. Así que, primero voy a empezar un poquito por tu trayectoria y preguntarte de tu primer trabajo en retail. Entiendo que me contaste de una campaña de Navidad en tienda, ¿no? Y entonces, ¿cómo llegaste Absolutamente. ahí desde el periodismo y en qué momento dejaste de pensar esto es algo temporal y te diste cuenta de que el retail era lo tuyo? Pues mira, yo creo que la gente de nuestra generación, Lucas, yo tengo 51 años, estábamos acostumbrados a trabajar y estudiar, porque los papás decían, usted quiere vivir mejor, usted quiere viajar, usted tiene que trabajar. Y aprovecho para decir que eso no nos provocó ningún tipo de enfermedad, no nos frustró, no nos descentró, sino, y si bien todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo recuerdo que empecé en una campaña. Yo estaba como en segundo de carrera, tercero de carrera, creo, y empecé a trabajar en una campaña de Navidad, pero pues por ganar dinero, porque si quieres viajar, si quieres tener otro tipo de cosas que de natural no puedes tener, pues para mí era una oportunidad muy buena. Y siempre me gustó, Lucas, mucho el deporte. Me gusta mucho hacer deporte y conocí aquí una empresa que es francesa, que se llama Decathlon, aterrizaba en Madrid abriendo sus primeras tiendas y que buscaba gente para trabajar en campaña de Navidad, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues es que esto me parece súper interesante. No sé qué tengo o yo qué puedo hacer dentro de una tienda de Decathlon, pero desde luego todo lo que tenga que ver con material deportivo me encaja. Y fíjate, cuando tú dices que te enganchó, pues me enganchó la gente, me engancharon los clientes, me enganchó el aprender de gente apasionada por la industria y por sus deportes, por los diferentes deportes, la capacidad que tenían de trasladar y transmitir pues los diferentes usos, las pasiones, compartir experiencias con deportistas a través de, yo qué sé, las mejores montañas, las mejores olas, las mejores maratones. Y yo dije, pero si esto es ocio, pero trabajando. Y entonces a mí me pareció apasionante. Y bueno, me encantó que ningún día se parecía al anterior, que si eso te sucede, la industria del retail es una industria maravillosa para ti. Eso significa que eres capaz de vivir en un entorno que no es fijo sino, y ni permanente, sino que es voluble, atender a gente de forma distinta, ¿no? Y me parece una oportunidad brutal. Entonces, cuando terminó la campaña de Navidad, me propusieron continuar y lo que fue una campañita de 3 meses, pues se convirtieron en casi 8 años de carrera, donde tuve la suerte de ser parte de esos primeros 100 del Decathlon, donde se empezaban a crear las primeras tiendas en Madrid, luego Barcelona, el crecimiento de la marca por toda España, en un entorno, Lucas, donde hoy Decathlon es una empresa que sigo amando y tiene 30 años ya en España. Y la percepción
22% de cuota de mercado. Imagínate, es que nada que ver con la etapa que vivimos al principio, que hubo mucha lucha. La gente que tiene la edad que tengo yo recuerda que en el año 96 España era una España supermarquista. Nike, Reebok, Adidas y todo lo que fuera marca propia, que hoy en día es la pasión, la marca valor, es como el justiprecio, la marca inteligente y la compra inteligente. Ostras, pues hasta hace 30 años la gente no lo percibía así, ¿no? Entonces hubo mucha pasión, mucha buena comunicación por parte de la empresa, por parte de todos los que creamos en la empresa, y ha sido muy bonito porque también es verdad que coincidió con una crisis económica importante en España en el año 95-96 y muchos perfiles que a lo mejor nunca nos planteamos trabajar en la industria del retail, dijimos, pues oye, pues es que esto es administración de empresas. Decathlon lo hizo muy bien porque nos contó esto, que detrás de las tiendas hay grandes compañías. Nos explicó todo el proceso de diseño, de producción, de desarrollo, de transporte, los logísticos, toda la operativa, todos los KPIs. Y entonces, en mi caso y en el de muchos que estaban conmigo y coincidieron conmigo en esa etapa y que hoy siguen trabajando para Decathlon, haciendo crecimiento de Decathlon en otros países, Marruecos, Colombia, Chile, México. Muchos de ellos empezamos juntos en el año 95-96. Entonces es muy bonito ver cómo una empresa crece de la mano de las personas y se adapta a un mercado local y hoy España es el segundo mercado de Decathlon en el mundo. Es impresionante igual lo que creció Decathlon en el mundo, ¿no? Lo que creció Decathlon en general y en el mundo. Abrieron también su tienda no hace mucho en Argentina y creo que Sí. fue la sucursal que más vendió de Decathlon, por lo menos durante unos meses a nivel mundial. Así que fue todo un suceso. Tengo conciencia de esto porque tengo muchos amigos en Decathlon hoy que me lo cuentan porque nosotros vivimos el cierre de Decathlon en Argentina cuando hubo el suceso del Corralito, porque Decathlon ya estuvo en Argentina. Claro. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, y después te llevo un poquito también a la experiencia que tuviste en Prosegur, en donde lideraste no solo en España, sino también en el mercado latinoamericano, para hacerte la pregunta de qué te sorprendió del retail latinoamericano cuando lo viste un poco más de cerca, y qué Sí. diferencia real encontraste entre cómo se decide en una cadena española versus cómo se decide en una latinoamericana. Pues mira, tuve la suerte y yo también siempre lo digo dentro del entorno de la industria del retail, ¿no? Siempre digo que una empresa de servicios, teóricamente un proveedor, hoy día los proveedores sois partners porque las cadenas de valor se han complejizado tanto que la propia marca no es capaz de hacer su cadena de valor de forma independiente. Y a mí, en este caso, Prosegur me enseñó mucho esto, el conocimiento absoluto del security, de todo lo que tenía que ver con la securización de la cadena de valor y que, evidentemente, con el conocimiento de una persona que viniera de la industria, podíamos hacer la magia, porque Prosegur sabía el qué y yo sabía el para qué. Entonces, hicimos un match maravilloso que me llevó al primer país, fue Colombia, y después Colombia, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Singapur, China. Fue una experiencia maravillosa y lo que siempre decía del retail a mis colegas aquí en Latinoamérica, yo decía, ¿pensáis que el retail latinoamericano está 10 o 15 años por detrás? Y yo decía, de eso nada. Yo veía las cadenas de restauración, todo el patio, por ejemplo, de comidas que hoy se está copiando en España, hace como unos 5 años que se copia en España, zonas comunes y cada persona hace su propio delivery y lo entrega, ¿no? Conocí, por ejemplo, en México lo que luego Corte Inglés copió de la zona de Gourmet Experience. Esto es importado de México, de los grandes almacenes que hay, tanto los Palacios de Hierro como Liverpool, y el tema de Gourmet Experience, tan famoso aquí en España, se copió de Liverpool en México. Y entonces, claro, cuando lo conoces y vas viendo la dinámica, dices, no está todo, o sea, no está todo inventado, ¿no? Y me gustaron muchos conceptos, volviendo un poco al tema, por ejemplo, de Liverpool, esa adaptación al cliente final, porque, por ejemplo, abrían la planta primera de una cadena de tiendas departamentales a las 7 de la mañana para poder captar a los clientes y las clientes, sobre todo, de beauty, peluquería, manicure, pedicure y demás. Y yo dije, pero ¿cómo esto no se hace en España? Si estás ganando 3 horas de facturación.
Entonces, el convenience, ¿no?, del que hablamos siempre en el mundo del retail, eso lo percibí clarísimamente en México. Luego hay un retail local muy fuerte en Latinoamérica que está cada vez desapareciendo más en España porque está todo más monopolizado por las grandes cadenas y me pareció igualmente en el caso de alimentación y gran consumo, pues por ejemplo me sorprendió muchísimo Grupo Éxito en Colombia con ya sus primeros supermercados de alto standing que eran los Carulla, cuando en España eso no había sucedido en una sola cadena. Existía pues Carrefour, evidentemente Alcampo, mercados locales, supermercados locales y demás, pero no una marca que hiciera su marca, por así decirlo, de alto standing o VIP. Luego aquí sí hay Mercadona. un poquito más allá, ¿no? Pero no de la misma marca. Entonces, los diferentes formatos locales, que eso luego lo he visto en España, los Carrefour Express, los Alcampo, a pie de calle, pues es que esto que pensamos que lo hemos inventado aquí, ya lo he visto en Colombia. Interesante, interesante porque siempre uno cree que Latinoamérica, por algo llegan las cosas más tarde, como vos bien decías. Exactamente. Me quedé pensando, y felicitaciones porque la Women in Retail, la asociación, cumplió 3 años y tuve la suerte de participar del evento, y recuerdo en tu discurso citaste una frase de Cervantes, del Quijote de la Mancha, que dice: confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Y entonces Así me da pie, es. esa frase para preguntarte, porque las redes sociales están llenas de historias de éxito y todos hablan de lo bueno que son y de lo bien que les va, pero ¿tenés alguna historia de amargas dificultades que puedas contar y qué aprendiste un poco de eso y si validaste la frase de Cervantes, si el tiempo luego te dio dulces salidas? Mira, siempre. Y esto yo creo que todos lo vivimos, ¿no? Yo lo cuento mucho en WIR, pero por mi propia experiencia. Cuando haces transiciones profesionales, Lucas, o sea, las transiciones profesionales son muy duras, sobre todo cuando trabajas en el mundo del retail, porque cuando eres B2C, hay un ecosistema de empresas muy amplio que vive de tus decisiones. Entonces, yo siempre digo que cuando tú eres dueño de un gran budget, la industria se pone a tus pies. Y cuando no eres dueño de ese gran budget, tú sigues siendo el mismo profesional y la industria ya no te reconoce. Eso es una realidad que no vamos a cambiar ni tú ni yo. Entonces, lo importante es aprovechar mientras que estás en el gran corporativo para poder atender, siempre lo digo también, muy bien a los partners presentes o futuros o posibles futuros, el poder escuchar, porque hay un aprendizaje brutal del otro lado de la mesa. Y eso es un aprendizaje real para el B2C. Cuando tú eres B2C, tú estás a tu core business, al desarrollo de tu producto, tu cadena de valor, y no piensas que aquel que viene a proponerte una cosa, porque tengo un colega que ha hecho un desarrollo, una aplicación, escúchalo. Escúchalo, porque eso es un aprendizaje. O sea, quién sabe si te encaja o no te encaja en tu modelo, tu cadena de valor, pero escucha, porque el aprendizaje de tecnología, de innovación, de transformación digital viene de la mano de los partners, de la gente que está del otro lado de la mesa. Entonces, eso para mí sí es un aprendizaje, ¿no? Y luego cuando sales de la gran corporación, ese conocimiento y ese networking global y plural es el que muy probablemente te encaje para poder dar el siguiente paso. No siempre se tiene por qué trabajar, o sea, que trabajar siempre en B2C. Tú puedes pasar perfectamente al B2B aprovechando todo el capital que tienes de conocimiento dentro de la industria del B2C, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte todos en algún momento lo hemos aprendido y yo creo que ese es el aprendizaje que todo el mundo pediría. Ostras, ¿y por qué no lo habré sabido antes para poder aprovechar mejor el tiempo? Y yo creo que eso es un aprendizaje importante. Y luego cuando emprendes, Lucas, pues te equivocas mucho, haces apuestas, crees que como cuando haces un desarrollo de un producto, una solución, lo ves clarísimo y luego el cliente, el consumidor, el miembro de la asociación, de la agrupación, te dice lo que le interesa, lo que no le interesa, ¿no? Entonces, pero tienes que hacer apuestas, porque igual que cuando tú haces una carta de un restaurante, tú tienes un look and feel y una hoja de ruta de lo que quieres que sea tu casa. Y luego tu cliente te va diciendo si estás o no estás equivocado, caliente o frío, ¿no? Pues lo mismo sucede con una agrupación o con una asociación, ¿no? Donde lo que te interesa
es que la gente se quiera sumar porque quiera pertenecer, ¿no? Entonces, el atreverse, siempre digo, atreverse es verse, pero te tienes que atrever, pero escuchar mucho. Escuchar mucho. Y algo que, por ejemplo, como emprendedora también, siempre que tengo la oportunidad lo cuento, tu emprendimiento es un bebé, te enamoras de tu bebé, pero tienes que desenamorarte y ser pragmático con el bebé que has parido. Y tienes que poder ser lo más objetivo posible con lo que tienes entre las manos, porque hay mucha gente que he visto perder mucho dinero porque se enroca en el amor que tiene por su bebé, que es su emprendimiento. Y hay que poder intentar ser pragmático con lo que vas produciendo, lo que vas desarrollando. Y entonces, yo siempre digo, si no te lo compran, es porque no es lo suficientemente bueno, o no es lo suficientemente barato, o no es lo suficientemente, o no resuelve los suficientes problemas que ya existen, ¿no? Porque, quiero decirte, si fuera todo lo contrario, la gente te lo compraría. Entonces, no te enamores de tu proyecto, no te enamores de tu producto en ese sentido, ¿no? Está buenísimo el consejo y siguiendo, antes de pasar a la próxima pregunta, que me diste pie para la próxima pregunta, pero siguiendo con lo poético, yo a mi equipo generalmente hay un poema que les suelo compartir que se llama Riesgos, ¿no? Y es un poco esto que dices, y empieza diciendo algo así como reír es arriesgarse o asumir el riesgo de parecer un tonto y llorar es arriesgarse a parecer sentimental, y así sigue con muchos ejemplos, pero que en la vida vale la pena arriesgarse porque si no uno no ríe, no llora, y Sí, no vive. sí, 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 sí. Entonces no es Y uno no gana, libre. uno no arriesga, no gana. Y luego es verdad que hay mucha gente que no está feliz con lo que hace. Como te decía al principio, he tenido la oportunidad de conocer a muchos perfiles o profesionales que a lo mejor llegados a los 50, a los 55, yo creo que te planteas mucho qué es lo que quieres hacer los próximos 10, 15 años de tu vida profesional, ¿no? O sea, ¿dónde está el proyecto que me permita capitalizar todo lo que sé? ¿Dónde está el proyecto? ¿Cuál puede ser el proyecto que me permita desarrollar todo lo aprendido, poner en conexión a, no sé, pues mi ecosistema, ¿no? Entonces, me parece muy interesante ese tipo de reflexiones, ¿no? Porque te provocan mucho análisis profesional y personal. O sea, es decir, ostras, ¿qué puedo hacer yo conmigo mismo, ¿no? Con mis habilidades, con mis logros y luego el poder hacer análisis del mercado donde tú quieres aterrizar, ¿no? Y aquí no hay corporativo detrás que te esté financiando o que te marque un timing. Todo lo marcas tú y eso también me parece apasionante, Lucas. El riesgo me parece apasionante. Coincido. Nos gusta la montaña rusa. Y bueno, y en el 2023 te arriesgaste y decidiste fundar WIR, Women in Retail. Y el retail, yo diría, es una industria con altísima participación de mujeres, pero quizás más en tienda o en el día a día, pero quizás hay una brecha visible con los comités de dirección o los consejos de administración. ¿Cuál fue tu detonante para tomar este riesgo e iniciar WIR? Y si hubo un momento puntual en tu carrera en el que dijiste ahora hay que crear una comunidad para visibilizar y promover activamente todo este talento, ¿no? Pues mira, siempre digo que WIR es el resultado de mi propia experiencia, Lucas. Yo en todos los años que he estado trabajando en Decathlon, en MediaMarkt, haciendo el cierre de PC City, porque he vivido las vacas gordas del retail y las vacas flacas del retail. Y eso, las vacas flacas son las vacas que más te enseñan, porque son las que te enseñan a tocar todas las teclas, ¿no? Cuando todo te va bien, siempre dices, si hubiera trabajado u operado como si fuera mal, hubiera ganado el doble de dinero. Eso también te lo enseña la vida, ¿no? Y es verdad que en todos esos años de B2C, yo nunca trabajé hacia afuera, trabajé siempre hacia adentro, de una manera muy táctica. Esto es una reflexión que hoy puedo decir, ¿no? 30 años después de mi llegada a Decathlon. Entonces, ¿qué ocurre? Nunca sientes cuando eres de B2C y estás hacia adentro que no te relacionas. O sea, te relacionas con los 8.000 de Decathlon, te relacionas con los 15.000 de IKEA, te relacionas con los, no sé, pues 90.000 de Corte Inglés y estás constantemente haciendo desarrollos, ¿no? Entonces, es verdad que cuando yo empiezo a trabajar en el mundo del B2B, donde si no te relacionas y no haces conexiones, es que no vendes, por lo tanto, olvídate, no es una opción, es una obligación.
Yo entendí que en esas conexiones y en conocer a gente de todo tipo, de todas las áreas estratégicas, de todos los verticales, de todos los sectores, gente de otras industrias, que mi conocimiento era infinitamente exponencial, porque la robótica que había implementado el centro logístico de una cadena de farmacias, ostras, es algo que se puede implementar en perfumería. Ah, pero es que tú eres farma y yo soy retail, pero es que da igual, es que hay parámetros que son comunes y conocimiento común, ¿no? Y luego hay una parte que yo también aprendí en esa etapa de Prosegur, perdón, que es que el mundo va de referir y de que te refieran. Fin de la cita. La gente analiza o hace muchísimos másteres, que estoy completamente a favor de todo esto, pero hay un conocimiento que solo se adquiere en los encuentros que haces con colegas, porque se comparten buenas prácticas. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, la complejidad del mundo del retail en los últimos 15 años provoca que tú necesites que colegas te digan cómo han funcionado el ERP con el CRM, con quién, cuánto tiempo, cuánto te ha costado, cuáles son las reuniones, cuáles son los departamentos, cuál es el... Todo esto, o sea, siempre he sido muy consciente de que si tú no tienes esas referencias, tú no eres o no estás tomando la mejor de las decisiones dentro de tu compañía, si solo tienes la tuya. Eso es por estadística, eso es sentido común, ¿no? Entonces, ahí me he dado cuenta, porque yo cuando viajaba tanto a Latinoamérica, yo me pasaba 15 días en Latinoamérica, 15 en España, y entonces cuando llegaba a España, la mayoría de mis colegas de retail, la mayoría chicos, líderes de áreas estratégicas, no te hablo de gerentes generales, ¿no? Direcciones de comunicación, direcciones de expansión, de legal, de finanzas, de compras, de operaciones, de retail, pues me decían, oye, Cris, ¿por qué no quedamos y hacemos un catch-up de cómo está el mercado, de cómo está haciendo fulanito, porque hemos visto que has incrementado tal? Y entonces la gente contaba sus buenas prácticas. Pues nosotros en esta tienda hemos hecho un test para, que nos ha permitido incrementar el ticket medio un tanto, o un cierre de ventas un tanto, o esta estrategia para incrementar la tasa de venta complementaria en online a través de XX, ¿no? Entonces, para mí, esas 2 horas que hacíamos cada como 3 o 4 semanas eran como un máster. Y en estas reuniones, Lucas, yo intentaba convocar a muchas colegas chicas, ¿no? Y todas ellas decían algo parecido a de 5 a 7, no veían lo estratégico de la reunión. Ellas veían la táctica. Yo soy directora de compras de la marca X de bebé, ¿qué hago yo con el director del legal del Leroy Merlin? Sí. O sea, no le veían la inmediatez de la manzana que cae, ¿no? Entonces yo decía, ostras, qué gran error, porque el liderazgo de las compañías no tiene que ver con la gestión, tiene que ver con otra cosa. El liderazgo es otra cosa. El liderazgo, además de, evidentemente, ser valor de ejemplo, de conseguir tomar decisiones y tomar riesgos y que la gente te siga, también tiene una parte de obligación y de compromiso muy fuerte, que es hacer crecer a tus equipos y tratar de sacar la mejor versión de cada una de las personas de tu equipo. Entonces, si tú quieres liderar una empresa como MediaMarkt, tú tienes que poder saber de sostenibilidad, de tecnología, de recursos humanos, de personal, de talento, de expansión, de legal, de finanzas, porque trabajas con todo el equipo proyectos completamente distintos. Entonces, yo decía, ostras, la industria de redes es una empresa dominada por mujeres, pero no liderada por mujeres. Y yo decía, y así será por los siglos de los siglos, amén, hasta que las mujeres no entiendan que hay que pasar de la visión táctica de la carrera a la estratégica de la carrera. Entonces, también descubrí a lo largo de estos años que hay 3 niveles, Lucas: el nivel de la empresa, el nivel de la industria y el nivel de la influencia política, económica y social. Y aquí están todas las industrias. ¿Dónde estás? ¿Estás en tu despacho? No sales de tu empresa, de tu cáscara, te estás perdiendo a toda la industria y toda la industria se está perdiendo a Cristina Delgado. Y luego, si solamente te mueves en la industria del retail y no te emociona o no te interesa lo que hace el mundo de la hotelería o lo que hace el mundo del automovilismo o lo que hacen no sé, las estaciones de servicio, porque todo, yo siempre digo, hablo de la retailización del mundo, Lucas, es que hay prácticas y de desarrollo de negocio, de crecimiento, de gestión de dirección comercial de P&L que son plurales. Si tú estás en el tercer nivel, tú mañana puedes ser la persona que haga crecer una empresa de fabricación o puedes trabajar en cualquier compañía, en cualquier compañía. Entonces, imagínate todo
todo el trabajo de ejes que hay dentro en torno al centro, y las mujeres en su tacticismo deciden que su trabajo es la ejecución en el despacho, con el equipo, con los objetivos, con los KPIs. Y como el mundo del retail es un mundo que tiene una trampa brutal, que es el like for like, entonces no puedo separarme de aquí porque estoy menos 20. Entonces es una rueda de hámster que te obliga a... Y los hombres, como históricamente, lleváis muchos más años que nosotros, miles de años más que las mujeres liderando las compañías y liderando el mundo, pues aparte estratégica la tenéis en el ADN. Nosotros tenemos que aprenderla. Entonces, yo siempre digo que la clave siempre del liderazgo está en la visión estratégica de la carrera. Y es una buenísima noticia porque depende solo de ti. No depende ni de empresas, ni de gobiernos, ni de países, ni de regulaciones. Depende de ti, de que tú entiendas que tienes que poder tratar de construir el mejor profesional que puede haber en ti, pero eso es saliendo. Absolutamente de acuerdo y muy buen consejo. Creo que no es excluyente de las mujeres, sino también de cualquier joven profesional, de cómo Absolutamente. construir su carrera, ¿no? Inclusive hoy con la inteligencia artificial, yo digo, la habilidad de poder conectar no solo gente, sino conectar los puntos, esto que hablaba en su discurso Steve Jobs. Para poder conectar puntos tienes que estar dispuestos a salir también de tu laboratorio, de tu caja, ¿no? Y escuchar a otros, escuchar a ser más diverso, y con eso lo más probable es que hagas crecer empresas, crees nuevos productos, con un pensamiento más lateral. Excelente. Y hablando de mejores prácticas y de compartir información, en marzo, ¿no?, de este año presentaron con Kantar el informe de Desafíos Retail 2026, Sí, y sí. se construyó sobre reflexiones de 20 directivas del sector. Ahí identificaron 4 pilares: talento, operacionalización de la inteligencia artificial, rentabilidad del omnicanal y la sostenibilidad. De esos 4 desafíos, ¿cuál crees que va a ser el que más va a doler en los próximos 2 años? ¿Y cuál es la empresa o las empresas que crees que tienen esto mejor resuelto, y quizás no lo tienen, pero poquito por ahí, digamos? ¿Cuál es el mayor desafío en los próximos años y Mira, por qué? el desafío real está en el impacto de la inteligencia artificial en las operaciones, porque el impacto de la IA en las operaciones le mete un chute brutal de productividad y que de forma natural provoca que haya mucha gente que deje de hacer su trabajo. Todo aquel que está hoy dedicándose a hacer actividades o acciones repetitivas está fuera del mercado. Tú dices 2 años, no es 2 años. Es una aceleración exponencial a la enésima potencia. Es que estamos hablando de, yo creo que en los próximos 6 meses ya estamos viendo o veremos de forma clara una evolución que hemos visto en los últimos 6, que es la transformación de los contact centers. Cuando hablamos de customer experience, de las operadoras, de las aseguradoras, de los hospitales, de las empresas de security con alarmas, es que estamos hablando de que gracias a la IA generativa tú puedes recopilar las mejores prácticas de, imagínate, un contact center con 10.000 horas de grabaciones. En 10.000 horas de grabaciones están las mejores prácticas de muchísimas personas. Pues esto construye los mejores agentes y la era agéntica de pronto sustituye a cientos y cientos de personas. Y yo estoy conociendo esas mutaciones y transformaciones que son naturales, como en su momento, evidentemente, pues la calculadora al tal, el ordenador al cual, o lo que ocurre es que nunca habíamos vivido transformaciones tan inmediatas. Y Rápidas. mientras la gente está diciendo cómo afectará, ya estamos, ya estamos. Hay departamentos de expansión que necesitaban, no sé, 10 personas para poder hacer el análisis de, no lo sé, me lo invento, Tráfico. Sí. 30.000 contratos con 7 constructoras y otras 14 inmobiliarias en, no sé, 300 puntos de España, con un histórico de 30 años, una empresa de retail, y tú hoy día puedes integrarlo todo a través de la inteligencia artificial y te escupe, o sea, te escupe automáticamente con quién tienes mejores condiciones, con quién no, la evolución de tu negociación. Oye, ¿quién está negociando en la zona norte? Que se está dejando 1,5 puntos, porque en la zona sur, ¿cuáles son las buenas prácticas? O sea, es una aceleradora maravillosa
cuando tienes claro qué es lo que necesitas y que de forma natural es que no es que transforma las posiciones. O sea, el trabajador y el profesional tiene que poder entender que esto es un tema de, oye, si no eres capaz de trabajar con inteligencia artificial, con aplicaciones que utilizan la inteligencia artificial, estás fuera del mercado. Es como el que no sabe inglés, estás fuera del mercado. Ya, pero es que yo no quiero, vale, no quieres, pero eso te va a provocar que estés fuera del mercado. Es que yo no quiero conducir, bueno, pues fenomenal. Entonces habrá veces que no puedas trabajar en determinadas empresas que están en los extrarradios y que te van a pedir que estés a las 6 de la mañana. O sea, las decisiones personales son las que son, pero luego la realidad es así de cruda, ¿no? Y es verdad que el reto Lucas, de las empresas, más allá de, evidentemente, aprovechar hasta el máximo posible la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para poder eficientar y mejorar la sostenibilidad económica de sus compañías, pues evidentemente es cómo se gestiona esto en interno culturalmente, ¿no? Entonces, no solamente es cómo puedo hacer que haya un upskilling y un reskilling de todo mi equipo para poder hacer otras cosas que no he podido hacer hasta ahora y que las puedo hacer, y habrá otras que es una evolución natural. Hace 10, 15 años el retail no externalizaba nada, Lucas. Todo era mi equipo, mi ADN, no, porque no saben, porque yo es mi ADN, mi naturaleza, ¿verdad? Llega la crisis económica y la gente externaliza, vamos, hay más merchant que vendedores, o más impulsadores que vendedores. Claro. Entonces, al final, o sea, las empresas tienen que poder adaptarse a las circunstancias, a los contextos. Y es verdad que cuando has hablado de las diferentes palancas de Retail Challenge, el reto de la sostenibilidad, la hiperregulación que vive hoy día el mundo del retail en Europa, la Agenda 2030, huella de carbono, todo lo que las complejidades de la legislación con los trabajadores. Bueno, pues Europa es un continente maravilloso, pero que se ha decidido elegir la posición del regulador. Y eso tendrá sus consecuencias, como es normal. Y bueno, pues yo creo que hay retos en la industria del retail que son grandes, más que retos, son grandes peligros, que es toda la importación de China dentro del mundo de la moda, de la electrónica y demás, pero sobre todo la moda, la marroquinería, la bisutería, la óptica, que operan con reglas que no son las Distinto. nuestras y que, sin embargo, eh, se hacen con el dinero de los bolsillos de nuestros consumidores habituales. Y lo único que ha terminado haciendo Europa después de 2 años o 3 años de ¿qué hacemos? Es poner una tasa de 3 dólares o de 3 euros a los productos que vienen de China de una misma familia. Quiero decirte, y encima ni siquiera lo tiene que pagar el que compra, sino que ya se encargarán de pagarlo las propias plataformas, que aún así siguen teniendo unos precios que son brutalmente competitivos. Creo que también en Latinoamérica llegan las grandes plataformas chinas. Pues es que, quiero decirte, hay reglas de juego bajo las que operamos muchos y convivimos con otros que no operan con las reglas de juego. Es como si tú, no sé cómo funcionará, por ejemplo, el tema del funcionariado en Argentina, pero aquí en España, para tener la posición de juez, tienes que pasar una oposición. Pues es como si tú fueras un juez de primera instancia en la sala B y resulta que alguien que no ha hecho la oposición como la has hecho tú, 8 años de carrera o un médico tal, y de repente opera y practica y disfruta de la misma profesión que tú tienes sin haber hecho todo lo demás. Pues eso que sería inverosímil, ¿no? Que sucediera en determinadas profesiones se está permitiendo en la nuestra, ¿no? Y eso para mí no es el reto, es el riesgo, ¿no? El reto es el de para mí, la era agéntica sin duda ninguna, la IA generativa y todo lo que viene. Y el riesgo es toda la importación que viene de Asia con unas condiciones completamente distintas y que no estamos controlando, ¿no? De manera suficiente. Totalmente de acuerdo y para seguir hablando de la inteligencia artificial y tecnología, hay una frase tuya sobre datos que me parece a mí la mejor definición del problema que tienen hoy los retailers y decís que los retailers necesitan cantidades enormes de datos para entender por qué el cliente no compra. Y eso me pareció brillante y es parte también de lo que nosotros trabajamos en Prisma o con tecnología.
porque todo el mundo mide la venta, pero el dato de la no compra o el quiebre de stock, que puede ser producto no exhibido o no, en el depósito, casi nadie lo tiene. ¿Estás viendo alguna cadena que lo está resolviendo bien y qué es lo que se están perdiendo los que solo miran la venta o el ticket? Pues mira, en el caso a ver, siempre digo que cuando estamos analizando marcas o diferentes canales y demás, Lucas, hay una parte que muchas veces se pierde, ¿no? Las carreras que hay, y lo hemos visto, la transición digital, la data, el metaverso, el retail media, marketplace, el, hay marcas que muchas veces se pierden porque quieren poder, piensan que eso es una carrera, ¿no? Y eso no es así. Lo importante cuando hablamos de dato es poder saber qué tipo de dato estás buscando, porque el dato vamos, es absolutamente amplio. Pero ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué tipo de cliente? ¿Qué tipo de target? Y lo que te decía al principio, cuando te enamoras de un proyecto, o sea, cuando no vendes, ¿por qué no vendes? Yo recuerdo los históricos Mystery Shopper que se hacían. Eso ha funcionado toda la vida. Luego, evidentemente, la IA te permite hacerlo de 8.000 en 8.000. Pero cuando tú te haces pasar por un cliente y tú vas a un establecimiento, te pasa ahora mismo cuando tú trabajas en retail, tú tienes ese ojo clínico, vas a un establecimiento y dices pantallas apagadas. Dices el dinero que se han gastado aquí y esto está apagado o está sin señal. O de repente una macro tienda flagship, Lucas, y en el -1 y en el -2 no llega la señal. Y resulta que tú quieres poder identificarte con tu QR y no puedes porque no hay señal. Entonces, quiero decirte, muchas veces la tecnología maravillosa, o sea, no funciona por sí misma. O necesitas yo qué sé, pues una aplicación de una determinada manera y resulta que como no te han pedido, no te han registrado, no te han pedido el teléfono, que sea, pues todo eso se pierde, ¿no? Cuando hoy en día con esto, automáticamente Bluetooth, podríamos estar perfectamente permeados o seguidos. Entonces yo creo que la parte del dato es absolutamente fundamental, pero ¿dónde está el dato inteligente? ¿No? ¿Qué es lo que realmente te interesa poder buscar? No solamente de tus clientes, sino de lo que consumen tus clientes. O sea, la casuística, el contexto y luego las repeticiones. Y ahí hay un trabajo y una oportunidad brutal. Yo siempre digo que pensamos siempre, Lucas, no, es que el consumidor eres tú, el consumidor Somos soy yo. nosotros, Claro, entonces yo digo, ¿yo por qué tengo que pensar en como, como un mente? ente ¿Qué aparte. pensará? ¿Qué pensará? Pues yo tengo madre que tiene 80 años, tengo hermanas que tienen hijos, tengo marido que no. O sea, quiero decirte, tengo el consumidor en mí y tengo el consumidor en mi casa. Entonces, a mí me interesa esto. ¿Qué es lo que sucede cuando yo dejo un carrito en abierto y de forma natural me están mandando mensajes distintos, divertidos, para recordarme que tengo el carrito? Pues muchas de las veces esas cosas que me llaman la atención las hacen las pequeñitas empresas. Y yo digo, ostras, ¿cómo es posible que las grandes no lo copien? Y luego, yo siempre digo, Amazon es un player que hace las cosas brutalmente bien. O sea, te hace la vida fácil, que esa es la clave del éxito de cualquier producto o cualquier servicio. Te hace la vida fácil, resuelve problemas que tienes o hace mucho más fácil lo que ya era fácil o lo que es difícil. Entonces, que tú te puedas meter en un Amazon y que te diga todas tus compras segmentadas, qué es lo que más has comprado, con qué periodicidad, que te recuerde cosas y que te diga, no lo sé, ventas complementarias. La gente compró esto cada vez que compra este libro. Ostras, gracias, porque me estaba comprando el libro número 2 de una trilogía que yo ni sabía que era trilogía. Y el algoritmo está facilitándome la vida. Yo recuerdo en los primeros años de Decathlon, cuando los niños se compraban los patines, la venta complementaria natural era el casco, las rodilleras y las coderas. Y entonces era una venta complementaria absolutamente necesaria y rigurosa, porque si tú le vendes a un nene unos patines y no le vendes todo lo demás, el papá te va a reclamar después. Oye,
no me dijiste, no me recomendaste y mi niño se ha roto, ¿no? Entonces, o sea, esa venta complementaria inteligente, esa venta complementaria necesaria que lo que hace es ayudar y apoyar, pues eso es el objetivo, ¿no? Que tiene ese dato. Eso es el dato útil, el dato inteligente, pero el dato inteligente para el cliente. Entonces, es tan sencillo como hacer ese traqueo. Es que la tecnología te ayuda a no fallar. Yo siempre digo que en un océano rojo en el que vivimos de marcas o de propuestas de todo tipo, con lo difícil que es ya que un cliente te elija, o bien porque va a tu tienda física o porque se mete en tu Instagram o en tu página web, en tu TikTok y quiere ver tu portfolio, tu variedad, tus opciones, ostras, ya te ha elegido entre 1 millón. ¿Cómo ahora le fallas? Haciendo una promesa rara en la que cada vez que alguien hace doble clic en la fotografía para ver el vestido o lo que sea, cada vez que va para atrás te vuelve a llevar al inicio de la página web. Y tú que amas la marca, dices, bueno, venga, voy a volver a hacer la navegación porque me interesaba ese vestido. Y otra vez, cuando le das al undo, otra vez te vuelve. Yo digo, pero bueno, esta gente que ha desarrollado esto no se ha dado cuenta de lo mal que está la navegación para el cliente que quiere, sobre todo porque lo que te interesa es que el cliente esté el mayor tiempo posible en tu site. Entonces, si no lo haces con fluidez, si no lo haces animándolo, si no lo haces quitándole lo mayor posible la fricción, pues evidentemente no consigues lo que quieres. Cuanto más tiempo esté alguien en tu espacio, más oportunidades tienes de poder vender y de vender más cosas. Pues ostras, tendrás que poder encontrar una forma o una empresa que te ayude a esto. Entonces, muchas de las veces pensamos en el canal sobre todas las cosas, en el cliente como si fuera algo etéreo e intangible sobre todas las cosas, y es todo muchas veces mucho más sencillo de lo que pensamos, ¿no? Sí, sí, hay cosas que son más simples, pero bueno, a veces lo complejo es lo simple. Coincido ahí. Y para ir cerrando, Cristina, hay un libro que a mí me gusta mucho de Clayton Christensen que se llama ¿Cómo medirías tu vida? Y termina interpelando al lector con esa pregunta, ¿no? Vos hablas de sonoridad y sororidad, de que si no te conocen no existís. Construiste una asociación, una comunidad de más de 200 mujeres, una escuela de negocios, 400, 400, 400. perdón, 400, lo dividí por dos, perdón, más aún. Un código de buen gobierno para toda una industria, es decir, hiciste un montón de cosas y tenés un montón más por dar y por hacer. Pero, ¿cómo vas a medir tu vida y qué es lo que querés también dejar y enseñar al resto, no solo a las mujeres a quienes te escuchan, quienes te siguen, y no solo a las mujeres de WIR? Pues mira, me da mucha satisfacción estar poniendo en valor la mejor industria del mundo, que es de la que yo he vivido toda la vida y de la que viven muchísimas empresas, ¿no? Que dan servicio a toda esa cadena de valor. O sea, poner en valor nuestra profesión es fundamental. Y esto, ese es nuestro reto, ¿no? Para mí ese es el propósito, el trasladarle a las nuevas generaciones que, al menos en España, ¿no? El 30% de las nuevas generaciones encuentran su primer empleo en retail cuando estás estudiando, lo que me pasó a mí, ¿no? Y como no conseguimos trasladarles que detrás de las tiendas hay empresa y que hay algo maravilloso que es la promoción interna en nuestro mundo, que no lo hay en ninguna otra industria, pues a lo mejor se alejan porque si quieren ir a Salesforce, a Meta, a Google, a Amazon, y para luego a los 4 años venir a vendernos a nosotros, que somos los grandes compradores. O sea, se van de nuestra casa porque no quieren ser vendedores y luego vienen a mi casa a venderme porque somos compradores. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay un gran desconocimiento de nuestro mundo, ¿no? Entonces, Google está ayudando mucho a esto, a tener orgullo retail. Y yo que siempre digo que todo lo que tengo, lo que soy, el conocimiento me lo ha dado siempre la tienda, me lo han dado las tiendas, me lo han dado las empresas que constituyen y construyen las tiendas. Me parece que es de absoluto derecho, ¿no? El poder poner en valor toda la labor que hacemos, el trabajo, cómo vertebramos las ciudades, el apoyo que hacemos para las generaciones ya mayores, ese silver economy, ¿no? Que necesitan ese comercio de proximidad y local, ¿no? Ese tendero, esa tendera que están a pie de calle, que hacen el pan, que
los bares, los restaurantes, el servicio que hacemos para poder constituirnos como sociedad, es que eso es retail, Lucas. Entonces, ni siquiera los gobiernos ponen la dimensión real que tenemos. Todo el mundo lo percibe en pandemia, ¿no? Pero bueno, el ser humano tiene memoria frágil y hay que poder seguir peleando. Y para mí es uno de los propósitos más bonitos, el poner en valor. Y entonces, desde WIR hay un orgullo compartido, ¿no? de pertenencia a la mejor industria del mundo. Y esto sé que hace 3 años no existía y es una de las cosas que más me motiva, Lucas. Cristina, muchísimas gracias por compartir tu historia, tu experiencia. La verdad que fue un placer enorme escucharte y espero que todos esos aprendizajes sigan proveyendo mucha información y mucha influencia en la gente de la industria. Pues muchísimas gracias, Lucas, por la invitación y estoy segura que ese Bits, Bots y Bolsas, que es el mix de lo que es hoy la industria, ¿no? Pues que tenga muchos capítulos más y orgullosa de haber sido la protagonista del día de hoy. Gracias, Cristina. Un abrazo grande. Muchas gracias por escucharnos en Bits, Bots y Bolsas. Esperamos que estas ideas impulsen tu visión para el retail del futuro. Te esperamos en el próximo episodio.